En este video vamos a resolver el siguiente problema. Para el siguiente estado de deformaciones inicial, ¿cierto? Que es este tensor, nos piden en la parte A encontrar las deformaciones principales, la deformación angular máxima y los ángulos para los cuales estas deformaciones ocurren, ¿cierto? Los ángulos de los planos en que ocurre la deformación principal y deformación angular máxima. Parte B nos piden dibujar estos estados de deformación inicial, deformación principal y deformación angular máxima. Y para facilitar esto nos dicen que fijemos el origen en el vértice inferior izquierdo y considerar que solo la cara superior del cuadrado se deforma por corte, ¿cierto? Tenemos que dibujar el cuadradito, ¿cierto? Y ver cómo se deforma y nos piden fijar el origen acá en el vértice inferior izquierdo y que solo la cara de arriba se deforma. Vamos a ver cómo se hace eso para que se entienda de mejor manera. Y finalmente nos piden dibujar el círculo de Moore asociado a estas deformaciones. Entonces en la parte A vamos a ver las deformaciones principales y la deformación angular máxima y cada orientación respectiva. Entonces un estado de deformaciones se escribe mediante este tensor de deformaciones, que es una matriz, ¿cierto? Sus componentes varían en el espacio, por eso es un tensor. Y en la diagonal tenemos la deformación epsilon x y deformación epsilon y, ¿cierto? Deformaciones normales unitarias en cada eje. Y en la diagonal, ¿cierto? Inversa o los otros componentes tenemos la deformación angular, que es gamma x y, pero está partido en dos, ¿cierto? Está definido que en este tensor, en la matriz, acá debería estar partido por 2. Entonces, para este estado de deformaciones dado, lo que hacemos es identificar cuáles son, ¿cierto? El epsilon x y el epsilon y. Acá tenemos que sería 480 multiplicado por 10 a la menos 6. Y en este caso vamos a reemplazar el 10 a la menos 6 por este símbolo que es mu, que significa micro, es un sufijo, si es que no me equivoco, que se llaman estas cosas, para representar 10 a la menos 6. Entonces vamos a llamar estas deformaciones epsilon micro, y le vamos a decir micro strain, y esta deformación le vamos a decir micro radianes, porque son deformaciones angulares. Ya, pues entonces la deformación en epsilon i es 140, ¿cierto? Y la deformación angular es menos 175 multiplicado por 2, porque acá en el tensor se supone que los números que aparecen acá están partidos por 2, ¿ya? Entonces el verdadero valor de gamma xi sería 350 micro. Vamos con lo primero, que es calcular las deformaciones principales, es decir, cuáles van a ser las deformaciones mayores y menores que se den en el elemento en cualquier orientación y en cualquier ángulo. Ya, pues entonces esto se hace mediante una fórmula que es esta de acá, y encontramos un valor epsilon 1 y un valor epsilon 2, ¿cierto? El 1 se va a asignar al valor mayor y el 2 se va a asignar al valor menor, y vamos a tener que es más menos, por eso son dos valores. Entonces tenemos acá un promedio y una raíz. Y esto se calcula a partir de los estados de deformación iniciales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miremos acá arriba lo que tenemos. Reemplazamos simplemente epsilon x, epsilon y con los valores que tenemos para el estado inicial, y también lo hacemos dentro de la raíz, y también tenemos los menos 350, ¿cierto? Del estado inicial para la deformación angular. Y esto nos va a dar un resultado de 310 más menos 243.98. Podríamos aproximar esto a 244, ¿cierto? Más o menos. Entonces, el valor con la solución positiva va a ser 553.98 y el valor con la solución negativa, ¿cierto? Con el menos, va a ser 66.02. Vamos a asociar el epsilon 1, ¿cierto? A el epsilon x y el valor epsilon 2 al epsilon y, ¿cierto? Porque los valores están como más o menos cercanos. Más o menos, entre comillas, ¿cierto? Este 480 pues y esté cerca de este 553, entonces más o menos como que en una orientación, si cambiamos el estado inicial, ¿cierto? Lo giramos un poquito hasta encontrar el ángulo principal, probablemente este epsilon x o digamos esta deformación principal ocurra en la dirección x. Pero no siempre va a ser así, no solamente tenemos que quedarnos con que esto va a ser así, ¿cierto? 1, 2. Pero por ahora vamos a asumirlo así. Y vamos a ver mejor cuando lo hagamos con el círculo de Moore y cuando lo hagamos con el dibujo del cuadradito, así que no se preocupen. Entonces, el ángulo principal, es decir, el θ sub p, al cual ocurren estas deformaciones principales, se calcula también con esta ecuación de acá. Hay una fórmula en la que tenemos tangente de 2 veces el ángulo principal, por lo tanto tenemos que sacar arcotangente. Y tenemos acá también los valores de las deformaciones iniciales.
Entonces reemplazamos los menos 350, ¿cierto? 480 menos 140, los valores respectivos, y obtenemos que el ángulo principal, ¿cuál es? Es menos 22.9 grados. Matemáticamente, si nosotros no queremos trabajar con ángulos negativos, ¿cierto? Porque un ángulo negativo va a girar en sentido horario en el plano cartesiano y un ángulo positivo va a girar en sentido antihorario. Eso tenemos que tenerlo súper claro, ¿cierto? La dirección de giro de estas cosas. Entonces, si nosotros no queremos trabajar con un ángulo negativo y queremos siempre trabajar con ángulos positivos, lo que vamos a hacer es sumarle 90 grados, ¿cierto? O restarle 90 grados a el ángulo del plano principal. ¿Por qué? Porque matemáticamente los planos principales, las orientaciones donde ocurren las deformaciones máximas, difieren entre sí con 90 grados de ángulo. Entonces también es válido sumarle cierto 90 y trabajar con este valor. Es sumamente válido. Cualquiera de las dos está bien. Pero para efectos del problema voy a utilizar este. Entonces, a lo que me refiero, un ángulo, digamos, 0, ¿cierto? Acá tenemos el ángulo de estado inicial. Ahora, por ejemplo, imaginemos que usamos el valor de 67.1, que es un valor positivo. Yo giro en sentido antihorario, porque es positivo. Si yo ocupo menos 22.9, vamos a girar en sentido horario. Vamos a girar en el sentido de las manecillas del reloj, que es el ángulo negativo. Pero ambos son planos principales acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo del ángulo que nosotros ocupamos, ¿cierto? El elemento va a girar para uno o para el otro lado. Pero las tensiones que se produzcan acá deberían ser iguales, ¿cierto?, a las que se produzcan acá. Deberíamos revisar bien eso. Entonces, vamos ahora con la segunda parte, que es la deformación angular máxima, que es distinto del plano principal, ¿cierto? La deformación angular máxima es otra orientación, otro ángulo, en el cual ocurren las deformaciones angulares máximas o deformaciones de corte máximo, que podemos obviamente asociar a un esfuerzo tangencial, una tensión tangencial máxima. Bien, entonces esto también se ocupa o se calcula con una fórmula, ¿cierto? Que es el valor absoluto del gamma máximo partido en 2 va a ser igual a la raíz. Ahora ustedes quizás estén pensando que esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque una raíz siempre es positiva, entonces ¿para qué usamos el valor absoluto? Ahora vamos a entender por qué, no nos adelantemos. Entonces, si yo simplemente ocupo los valores de las deformaciones iniciales y reemplazo, ¿cierto?, en esta raíz, que bueno, ya lo habíamos hecho en antes, nos da que es 2 veces, ¿cierto? Si pasamos el 2 para el otro lado, 2 por 243,98, ¿cierto? Que es el valor de la raíz, ¿cierto? Ya lo habíamos calculado, me refiero que este valor había dado 243.98, por si no queda claro. Y bueno, vamos a aproximar, ¿cierto?, el valor a 488 para no quedarnos tan con los decimales. Entonces las deformaciones también vamos a tener unas deformaciones en el plano de deformación angular máxima para X y para Y, ¿cierto? Para los epsilon X y para los epsilon Y. Y estos van a ser calculados de la siguiente forma. Van a ser iguales, ¿cierto? Y van a calcularse como un promedio. Quizás no se entendió tanto. En un plano de deformación angular máxima, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un gamma máximo y vamos a tener que epsilon X y epsilon Y van a ser iguales y se calculan como el promedio entre epsilon X y epsilon Y iniciales. Ya, entonces el promedio del estado inicial era 480, ¿cierto? Y 140 partido en 2 es 310. Entonces, en este plano de deformación angular máxima, vamos a tener que el gamma máximo es 488 y epsilon promedio, ¿cierto?, que va a ser el mismo valor para epsilon X y para epsilon Y en esta orientación de gamma máximo va a ser igual a 310. Ahí vamos a ver cada caso también con el círculo de Mohr y todo para que se entienda mejor. Pero separemos en este caso y en el caso de las deformaciones principales. Finalmente, entonces, también tenemos que encontrar la orientación de este plano de corte máximo o de deformación angular máxima.
Y este ángulo, ¿cierto?, se calcula simplemente sumándole o restándole 45 grados a el plano principal. Recordemos que el plano principal era menos 22.1 grados o 9 grados, no me acuerdo. Menos 22,9. ¿Y por qué? Porque los planos de corte máximo difieren en 45 grados de los planos principales. Y acá les hago el ejemplo con las tensiones. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, tenemos que las tensiones, ¿cierto?, son máximas y la tensión de corte, o el tau, es 0. Y si nosotros le sumamos 45 grados, vamos a tener un plano de corte máximo, ¿cierto?, donde le podemos sumar 45 para allá y le podemos restar 45 también. Y también vamos a tener un plano de corte máximo, pero en este caso el valor va a ser negativo. Entonces, mucho ojo que no basta con llegar y sumarle 45 grados o restarle 45 grados, porque nos va a cambiar, ¿cierto?, el valor de gamma. Eso es lo que tengo acá abajo. Yo voy a trabajar con simplemente sumarle 45 grados y voy a quedarme con que me da que el teta, ¿cierto?, de corte máximo es 22.1 grados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto me había dado en un principio el gamma máximo? Me había dado 488 microradianes, ¿cierto? Positivo, por el valor absoluto que tenía. Entonces ahora quizás se entienda mejor lo del valor absoluto, que cuando nosotros calculamos, ¿cierto?, con 45 grados, ¿cierto?, sumados, el ángulo sería 22.1. Y si yo ocupo la fórmula, ¿cierto?, para calcular las deformaciones en un estado de orientación cualquiera, y obviamente este estado, digamos, no es orientación cualquiera, sino que yo ocupo el teta de corte máximo, entonces lo que estaría calculando acá, este gamma x y prima, sería el gamma máximo, ¿cierto?, si es que yo ocupo el teta de corte, y en base a las deformaciones iniciales, ¿cierto?, que yo tengo acá, yo puedo encontrar cuál sería este gamma máximo, es decir, el gamma o la deformación angular máxima en este ángulo teta con 45 grados sumados. Y eso me da un valor de menos 488 microradianes. Entonces fijémonos que en caso de que yo le sume 45 grados, el signo en verdad es negativo para el gamma máximo. Y si yo le resto 45 grados, acá yo lo que hago entonces es reemplazar en todos los lados donde se mete el ángulo, este ángulo de menos 67,9 grados, me daría un valor de 488 positivo. Entonces, aquí está la explicación de por qué se usa un valor absoluto en esta fórmula de acá, ¿cierto? Para que entendamos que este valor es en verdad un valor absoluto y dependiendo de la orientación en la que nosotros elijamos estar, ahí va a tener cierto signo que puede ser negativo o positivo. Entonces yo me voy a quedar con esta orientación de acá de 22.1 grados, ¿cierto? Yo le sumo 45 grados al plano principal y obtengo el plano de corte máximo, y ahí debería tomar un valor negativo porque hago el check y me da que en verdad es negativo. Entonces siempre comprueben esto con esta fórmula de acá y vean si en verdad es positivo o negativo. Bien, ahora en la parte B debemos dibujar los estados de formación inicial, estado de formación principal y estado de formación angular máxima. Entonces acá quizás quede mucho más claro todo lo que hicimos anteriormente, que fue encontrar, ¿cierto?, esto por enunciado. Bueno, esto no lo encontramos, sino que nos los dieron por enunciado. El estado inicial está orientado, ¿cierto?, en 0 grados. El estado principal, ¿cierto?, está orientado en menos 22.9 grados. Y las deformaciones principales que encontramos son estas de acá. Y acá me refiero a que en un estado principal el corte, ¿cierto?, es 0, o la deformación angular es 0. Y el tercer estado que encontramos es un estado de corte máximo, orientado en un ángulo de 22.1 grados, ¿cierto? Yo le sumé 45 grados a esto para encontrar el plano de corte máximo y obtengo que en ese caso el gamma máximo es menos 488 grados. Ahora vamos a ver la diferencia que tiene que consideremos esto negativo y que consideremos eso positivo. Entonces, para entender esto, vamos a hacer el primer caso. El estado inicial, ¿cierto?, está en 0 grados. No tenemos el elemento girado, ¿cierto? Yo fijé acá
en el vértice inferior izquierdo el origen y vamos a considerar que solo esta cara acá se deforma por corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En epsilon x, ¿cierto? En la dirección x se deforma unitariamente 480, vamos a deformar esto en 480 microradianes, ¿cierto? Este sería el epsilon x. Y en y se deforma 140, entonces yo voy a dibujar acá una recta. Y en y se debería deformar unitariamente 140, ¿cierto? Como es positivo, se está alargando. Entonces, acá yo también dibujo otra recta más o menos. Y esta sería la deformación unitaria epsilon i, que habíamos dicho que son... de hecho, me conviene hacerla para el otro lado. Acá. Habíamos dicho el epsilon i, que es 140, ¿cierto? Ambos son positivos y por lo tanto están, digamos, expandiendo este cuadradito, ¿cierto? En esas direcciones. Es decir, que el estado inicial en 0 grados tiene una deformación así. Si es que nosotros no consideramos el corte. Entonces, se alarga, ¿cierto? Para todas esas direcciones, pero lo que pasa es que al pasar de ser un rectángulo, al pasar de ser un cuadrado, ¿cierto? A un rectángulo, también tenemos que considerar la deformación por corte. Y esta deformación por corte, como es negativa, ¿cierto? Vamos a hacer la analogía con el corte, ¿cierto? Que es negativo. La dirección, ¿cierto? Si nosotros consideramos el eje Y y el eje X así, nosotros tenemos que las deformaciones por corte en dirección negativa van hacia allá, ¿cierto? Así, así, así y así. Esas son las deformaciones por corte cuando el el tau es negativo. De esta manera nosotros podemos asociar este valor también negativo de la deformación angular con una deformación producida, ¿cierto?, por un corte negativo. Entonces la deformación va a ir en esta dirección de acá. Si es que este valor fuera positivo, ¿cierto?, tendríamos que asociarlo con un corte positivo que iría en esta dirección. Entonces en la cara superior, ¿cierto?, iría hacia allá la deformación. Entonces quizá no se entendió muy bien lo que había dicho en antes de que este cuadradito, ¿cierto?, representa el estado inicial sin deformar, pero en el estado inicial ya tenemos deformaciones y están calculadas acá. En epsilon x tenemos que hay una deformación de 480, ¿cierto?, microstrain. En epsilon i tenemos una deformación de 140 microstrain y también vamos a tener una deformación angular, ¿cierto?, que va a producir, ¿cierto?, que si, por ejemplo, no tenemos deformación por corte, el cuadrado se transforma en un rectángulo. Pero como tenemos una deformación por corte, es como que estamos empujando la cara arriba, ¿cierto?, en esta dirección, y por lo tanto el rectángulo pasa a ser una especie de romboide, ¿cierto? Entonces nosotros dibujamos así que el estado, en verdad, de deformaciones inicial debería considerar esta deformación angular por corte, porque tenemos, ¿cierto?, una deformación de menos 350 microradianes en esta dirección de allá. Entonces tenemos que se deforma así. ¿Y dónde vemos representado esta deformación angular? En estos ángulos de acá. En el ángulo que forma, ¿cierto?, el lado izquierdo con la vertical, ¿cierto? Vamos a dibujarlo así. Este es el gamma xi. Y acá también tenemos que este sería nuestro gamma xi. ¿Cierto? Son los ángulos de deformación angular. Y era menos 350 microradianes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el estado inicial, ¿cierto?, vamos a tener que el elemento en verdad está deformado de esta forma, ¿cierto? Si es que no se entendió nada, vamos a tener dos oportunidades más para ver esto. Entonces, ahora vamos con el estado principal. El estado principal está orientado en un teta de menos 22
22.9 grados, ¿cierto? Es decir, gira en la dirección horaria. Las deformaciones habíamos dicho que son epsilon 1, 553.98 microradianes, epsilon 2, 66.02 microradianes, y no tenemos deformación angular, ¿cierto? Esa es cero en un plano principal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Nosotros habíamos relacionado el epsilon 1 con la deformación, ¿cierto? Que se produce en el eje X. Por lo tanto, vamos a tener unitariamente que acá se deforma en epsilon 1, 553.98 microradianes, y en epsilon i, ¿cierto? Vamos a asociarlo con la deformación de 66.02 microradianes. ¿Por qué Max está ahí asociando esas deformaciones con X y con Y? Porque si miramos el estado inicial, ¿cierto? Lo más probable es que el epsilon X, cuando baje, ¿cierto? En 22.9 grados, pase de ser 480 a 598. Es mucho más probable que eso pase a que pase de 480 a 66, ¿cierto? Y es mejor, perdón, es más probable que el 140 pase a 66.02. De esta manera vamos a trazar las rectas, ¿cierto? Para el dibujo, y tenemos que en Y se deforma unitariamente, ¿cierto? En 66.02 microradianes, o sea, microstrain, y en X se deforme 553.98 microradianes, ¿cierto? Que me faltó el micro. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso no tenemos deformación angular, por lo tanto, nos vamos a quedar con que solamente se expande en esta dirección. Entonces ahora vamos a dibujar el elemento, ¿cierto? Y quedaría así. Aquí me veo chueco, así que voy a dibujarlo de nuevo. Ahí está, ¿cierto? Se transforma en un rectángulo un poco más grande. Por último, tenemos el estado de corte máximo, que ocurre en un ángulo positivo antihorario de 22.1 grados, ¿cierto? En este estado de corte máximo, el epsilon X y el epsilon Y valen iguales y valen igual a un promedio de 310 microradianes, o sea, microstrain. Y el gamma máximo habíamos calculado que para este ángulo es menos 488 micro. Por lo tanto, de igual forma, nosotros vamos a dibujar la deformación unitaria, ¿cierto? En X, y deformación unitaria en Y de 310 y 310 micro y micro. Y vemos que si nosotros trazamos esta recta, ¿cierto? Para guiarnos con el dibujo, tendríamos que, si no existiese una deformación por corte, el cuadrado simplemente se agranda en la dirección X y en la dirección Y. Pero como tenemos una deformación por corte, ¿cierto? Que es negativa, la cual vamos a asociar también con un corte, ¿cierto? Negativo, que va a ir en la dirección, sería hacia allá. Para allá va el corte asociado a un corte negativo, análogamente asociado a una deformación angular negativa, ¿cierto? Por lo tanto, este cuadrado de acá estaría viéndose empujado, ¿cierto? En su cara superior, en la dirección izquierda. Por lo tanto, se transformaría en un romboide, ¿cierto? Estamos empujando la cara superior. Así que vamos a dibujar que, bueno, aquí me quedó un poco mal esto porque debería ir al otro lado, para que no moleste. Y lo que había mencionado es que al final esto va a ser una especie de romboide, ¿cierto? Que se deforma así. Y los ángulos que forma la vertical, ¿cierto? Con el lado izquierdo va a ser correspondiente, ¿cierto? Al ángulo
gamma xi máximo, voy a ponerle gamma max, igual a menos 488 micro. Y este ángulo también de acá va a ser menos 488 microradianes. Ahí está. Entonces, importante acá es, quizás lo más difícil es siempre ver la dirección, ¿cierto?, de el gamma. Si el gamma, acuérdense, es positivo, nosotros tenemos que considerar o asociarlo a un corte positivo. Entonces, en la cara superior va a deformarse hacia la derecha en el eje Y. O sea, si es que consideramos el eje Y en esa orientación. Tanto así como así, ¿cierto? Bien. Ahora vamos con la parte final del ejercicio, que es dibujar el círculo de Mohr asociado a estas deformaciones. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que recordar que el círculo de Mohr se dibuja a partir de las deformaciones iniciales, ¿cierto? Las deformaciones principales, y también nos va a servir cuál es la deformación máxima, angular. También tenemos que tener en cuenta que un círculo se dibuja a partir de un centro y un radio. El centro del círculo de Mohr, ¿cierto?, se calcula como el promedio entre epsilon x y epsilon y principales, iniciales, es decir, los 480 más los 140, ¿cierto? Partido en 2 me da 310. Y el radio también se calcula con el estado inicial, ¿verdad?, de deformaciones, y yo considero al final, si yo calculo esto, me da 244 micro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tema de la convención de signos que vamos a utilizar para el gamma. Entonces, no nos adelantemos con eso, sino que vamos al paso 1 de dibujar un círculo de Mohr, que es poner los ejes, ¿cierto? Entonces pongamos los ejes. Vamos a poner en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿cierto? En el eje horizontal vamos a poner las deformaciones epsilon, y en el eje vertical vamos a poner las deformaciones gamma medios en valor absoluto. Ya nos va a interesar en cierta manera el valor absoluto de las deformaciones angulares, porque este círculo es simétrico. Entonces, ¿qué es el primer paso? Dibujar los ejes. Segundo paso es ubicar el centro. Entonces el centro, digamos que está acá en 310, ¿cierto?, microradianes. De hecho, no tengo para qué ponerle el micro porque el eje ya tiene incluido el micro acá. Entonces es 310 el centro. Luego, el tercer paso sería ubicar el estado inicial, ¿cierto? El estado inicial, voy a ponerlo acá abajo. Estado inicial va a consistir en dos puntos. Va a consistir en un punto que vamos a llamar punto A y punto B. El punto A va a estar relacionado a las deformaciones epsilon x con gamma xi medio, ¿cierto? Y el punto B va a estar relacionado a las deformaciones iniciales epsilon y gamma xi medios. De esta manera, entonces, nosotros ubicamos que el punto A va a estar dado por el epsilon x y el gamma xi medios, que sería menos 175 micro. Entonces acá yo voy a ubicar el punto A, ¿cierto? Primero ubicando la coordenada de epsilon x, que es como 480, ¿cierto? Vemos acá que es 480. Y para la coordenada en y, yo considero el valor absoluto, ¿cierto? De hecho lo debería poner acá. Considero el valor absoluto de gamma xi medios. Y eso al final sería 175. Entonces vamos a ubicar acá, por ejemplo, sería acá el menos 175 en valor absoluto, ¿cierto? Este sería el gamma xi medios. Y este sería el epsilon x. Entonces el punto A va a estar ubicado, ¿cierto?, por el punto epsilon x y el punto gamma xi medios en valor absoluto. ¿Ya? Por eso consideramos el eje acá en valor absoluto. Y acá tenemos que tener en cuenta lo de la convención de signos.
porque no vamos a dibujarlo para cualquier lado, sino que vamos a considerar que si xy es negativo, ¿cierto? Si gamma xy medios es negativo, se va a dibujar hacia arriba con el epsilon x. Entonces, este es el caso en el que estamos, por lo tanto deberíamos dibujarlo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, tracemos una recta y tracemos una recta acá. Voy al tiro a dibujar acá cuál sería el valor al otro lado, que también es gamma xy, ¿cierto? Acá sería más o menos gamma xy medios, ¿cierto? En valor absoluto, que sería menos 175 en valor absoluto. Y esto me va a servir, ¿cierto?, para ubicar el punto siguiente, pero el punto A sería el que está acá. Luego el punto B va a estar relacionado con la deformación epsilon x, o sea, con la deformación epsilon y gamma xy medios. Y eso va a estar, ¿cierto?, en la coordenada epsilon 140, que sería más o menos como por acá. Sería 140 epsilon y vemos que por la convención de signos, si gamma x y medios es negativo, ¿cuál es el caso? ¿Cierto? Se dibuja hacia abajo con epsilon i. Entonces iría hacia abajo. El punto de intersección, ¿cierto?, es acá. Y este sería nuestro punto B. Ahí está. Paso siguiente, ¿cierto?, es dibujar una recta entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Y debería cruzar por el centro del círculo. Entonces acá me quedo medio chueco. Yo voy a tirar esto para acá. Esta línea recta, ¿cierto?, representa el diámetro del círculo, por lo tanto, entre estos puntos deberíamos tener el radio, ¿cierto?, y el radio. Nosotros habíamos calculado que el radio era 244 micro unidades, ¿cierto? Porque este eje y este eje ambos están en microunidades, es decir, en unidades de 10 a la menos 6. Y el siguiente paso entonces es dibujar un círculo de Moore estimativo entre estos puntos, ¿cierto? Vamos a dibujarlo con este color un poquito más oscuro. El círculo de Moore debería pasar de esta forma. Voy a eliminarle, ¿cierto?, el fondo y voy a correrlo ahí. Ahí estaría más o menos el círculo de Moore si es que consideramos los puntos indicados, ¿cierto? Ahora vemos que el epsilon x y el epsilon y no están en los bordes del círculo de Moore, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores que están en el borde del círculo de Moore? Son el epsilon 1 y el epsilon 2, ¿cierto? Que sería 553.98 y 66.02. ¿Por qué los valores de epsilon 1 y epsilon 2 están ubicados en los bordes del círculo? Porque en este caso nosotros habíamos calculado que para un estado principal el gamma xy es igual a 0. Por lo tanto, las coordenadas de estos puntos, ¿cierto?, corresponden a puntos que están por sobre el círculo de Moore y tienen coordenadas, ¿cierto?, epsilon 1, 0 y epsilon 2, 0, ¿cierto? Son coordenadas del círculo de Moore. Y por último, lo que podemos hacer es ubicar, ¿cierto?, la tensión, la deformación tangencial máxima que ocurre, ¿cierto?, en el borde superior del círculo, que sería acá. Este sería nuestro gamma max, ¿cierto?, en valor absoluto, que nos había dado 488. Entonces aquí quizás también se explica mejor de por qué todavía consideramos valores absolutos, porque en el círculo de Moore, ¿cierto?,
al final como que da un poquito lo mismo el signo del eje, ¿cierto? El signo que tenemos que sí o sí, perdón, el eje en que sí o sí tenemos que considerar los signos es el eje del épsilon, pero en el signo, o sea, perdón, en el eje de los gamma tenemos que considerar los valores absolutos. Entonces aquí tendríamos también para abajo que el borde inferior está dado por este gamma máximo. Lo otro final que podríamos sacar de este círculo de Mohr, ¿cierto? Este dibujo de círculo de Mohr, es el ángulo θ que se produce, ¿cierto? Entre digamos, este estado de deformaciones que sería AB, que sería el estado inicial, ¿cierto? Y el estado principal. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo que hay entre el estado inicial y el estado principal? Sería este ángulo acá. Y este representa 2 veces el ángulo principal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor de este ángulo con trigonometría, por ejemplo, tendríamos que eso es 2 veces, ¿cierto? Esto sería igual a ¿qué cosa? Sería igual al arco tangente entre 175, ¿cierto? Y 480 menos 310. Entonces vamos a hacer esto acá rápidamente para efectos de demostración. Sería arco tangente de ¿qué cosa? De 175 partido en ¿qué cosa? En 480 menos 310. Menos 310. Y esto me va a dar un valor de, si yo lo calculo, 175. A ver, arco tangente de 175 partido en 480 menos 310, ¿cierto? Me da un valor de 45.83. Para el lado derecho, ¿cierto? Y nosotros habíamos calculado que este ángulo acá, ¿cuánto era? Era, si nosotros vamos para acá, menos 22.9, ¿cierto? 22.9. Y si nosotros multiplicamos por 2, ¿cierto? Vamos a obtener que 22.9 es 22.9 por 2 es 45,8, ¿cierto? Y obviamente acá habían decimales metidos, entonces debería estar bueno, ¿cierto? Este 83 vamos a ignorarlo, pero debería ser lo mismo. Entonces nos damos cuenta que en el ángulo del círculo de Mohr, ¿cierto? Se consideran 2 veces los ángulos, pero en verdad, ¿cierto? Nosotros tenemos que el plano principal está a una distancia de 22.9 grados. Entonces, quizás esta demostración fue un poco improvisada, pero es para demostrar, ¿cierto?, que en el círculo de Mohr, y esto es lo importante con lo que se tienen que quedar, los ángulos son el doble. Y ese es este ejercicio.